Bueno, lo que vamos a hacer es, yo voy a hablar ahora un poquito de disbiosis, vamos a hablar algunos conceptos y algunas cosas que he pensado que podría ser interesante compartir con vosotros. Entonces, sin más, vamos a empezar con la presentación, ¿no? Para también que sepáis, soy muy activa en redes, me gusta divulgar mucho y en Instagram suelo subir entre unos 3 posts a la semana y uno de ellos es sobre microbiota. Por lo tanto, si alguien está interesado, allí voy a ir subiendo contenido continuamente. Muy bien. Entonces, bueno, iba que pone de manifiesto, estos son diarios aquí en España y alguno directamente de Cataluña, de donde yo soy, donde fijaros cómo ya se habla del Parkinson y el intestino, donde el intestino origen de enfermedades como psoriasis y esclerosis múltiple, cómo tener una microbiota intestinal sana pues alarga la vida. Y si entramos en PubMed, que es el Google de todo lo que es medicina, y ponemos la palabra microbiota, fijaros cómo aparecen prácticamente 67.000, y este es antiguo, este lo preparé ya esta diapositiva debe ser de hace casi un año, o sea que estoy segura de que ya hay muchísimos artículos más donde hablan de microbiota y toda la vinculación de la microbiota con enfermedades, ¿no? Entonces, como yo no sé quién se ha apuntado, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de lo que es la microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota es un conjunto de microorganismos que reunidos en un nicho ecológico pueblan un hábitat. Tenemos lo que se conoce como microbiota autóctona, que es aquella que coloniza de manera estable la piel y las cavidades y conductos del organismo, es decir, forman parte de nosotros, son la mayoría de nosotros, y estos los adquirimos desde el canal del parto y a lo largo de los 2 primeros años de vida, y madura aproximadamente a los 3 años de edad. Es decir, a los 3 años de edad tenemos ya una microbiota estable que permanecerá con nosotros a lo largo de nuestra vida y que puede ir sufriendo cambios, como vamos a ir viendo, en función de nuestro estilo de vida, que va a condicionar esos cambios a nivel de la microbiota. Y luego tenemos la que se conoce como alóctona, que es aquella que ya accede a un hábitat que ya está colonizado. Son transeúntes y son aquellos que vamos adquiriendo continuamente a través de la ingesta de alimentos, de las bebidas y en nuestra relación con el medio ambiente. Importante distinguir la palabra microbiota de la palabra microbioma, porque cada vez más se habla del microbioma, y el microbioma es la microbiota y su material genético. Y el pangenoma es el conjunto génico que incluye el nuestro y el de todos los microorganismos que conforman la microbiota. Entonces, dentro de la microbiota autóctona, tenemos, fijaros, la cantidad de microbiota. Es verdad que de la que más se habla es de la intestinal, de gastrointestinal. ¿Por qué? Porque es el reservorio. Pero también tenemos una microbiota orofaringia, tenemos una microbiota genitourinaria y una microbiota en piel y en todas las mucosas, por ejemplo, ocular, en los oídos y en axilas, y toda ella juega un papel muy importante. Aunque es verdad que si, por ejemplo, tenemos una situación, estas mujeres que tienen cistitis de repetición, si estamos siempre con faringitis, con itis, ¿no? Estas infecciones frecuentes, pues una de las cosas que nos tenemos que plantear es que posiblemente el reservorio, es decir, a nivel gastrointestinal, estamos teniendo un problema a nivel de microbiota. De hecho, este es uno de los casos que os he puesto así brevemente para que veáis una gráfica de cómo se estudia la microbiota o cómo la estudio yo en heces, ¿no? Pero aquí tenéis un artículo relativamente nuevo del 2022 que es realmente, me ha gustado traerlo porque habla de la relación entre la disbiosis de la microbiota oral y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Cada vez más hay más conciencia de lo importante que es tener una buena higiene bucal y de lo importante que es todo el tema de nuestras piezas dentarias, de nuestras encías. Fijaros, la microbiota de la cavidad oral está compuesta por cerca de 700 especies bacterianas diferentes. Y según el sitio anatómico varían estas especies. No es lo mismo la microbiota de la placa dentobacteriana que la que, por ejemplo, tenemos en la lengua o en la saliva.
Y todo esto está muy condicionado por nuestra dieta, por nuestra edad y por nuestro estilo de vida, ¿no? Y se ha visto que la microbiota oral en pacientes con periodontitis provoca la translocación de productos bacterianos como los lipopolisacáridos, que estos les tengo yo mucha manía, aunque también tienen una función cuando somos pequeños, ¿no? Que es la de informar a nuestro sistema inmune de lo que es propio y de lo que no, ¿no? Pero la verdad es que los lipopolisacáridos de las gram negativas promueven esta respuesta inflamatoria sistémica que está relacionada con aterosclerosis y con enfermedad cardiovascular. Se analizó los lipopolisacáridos en suero de pacientes diagnosticados con periodontitis y enfermedad cardiovascular y se ha visto una relación positiva, así como una asociación entre los niveles de lipopolisacáridos en la saliva y suero, lo que sugiere que hay una translocación de bacterias gram negativas o de sus factores de virulencia, como serían los lipopolisacáridos, hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, hay que tener, a los que sois profesionales, es importante que cuando estéis con vuestros pacientes les preguntéis sobre su boca, sobre sus piezas dentales, sobre si tienen implantes, sobre si tienen amalgamas, que ya sabemos que las amalgamas traen otros problemas como es el tema del mercurio, los metales pesados, es decir, que hay que profundizar en la salud oral y en la boca de nuestros pacientes. Y otro artículo que os he traído es sobre el tema de la microbiota vaginal. Sabemos que la microbiota vaginal en las mujeres tiene que predominar los lactobacillus. Sabemos que se ve influenciada por si estamos embarazadas o no, por nuestro ciclo menstrual, por la actividad sexual. Esto es importante, la actividad sexual también hace que varíe nuestra microbiota, la edad y el uso de contraceptivos, ¿no? Entonces, fijaros que los cambios que van relacionados con una disminución del lactobacillus y un aumento de patógenos facultativos dan lo que se llama como una vaginosis, y todo eso predispone a determinadas condiciones, como puede ser, si estamos embarazadas, a un bajo peso al nacer a nuestros bebés, y y si no lo estamos, pues en general a un aumento del riesgo de contraer determinadas infecciones bacterianas. Y se ha visto que el uso de probióticos tiene un gran éxito para tratar estas vaginosis bacterianas y para restablecer el equilibrio microbiano a nivel vaginal. Una vez hecho el énfasis de que no solamente tenemos que tener en cuenta nuestra microbiota gastrointestinal, sino que tenemos que tener en cuenta la microbiota de otras cavidades y de otras áreas de nuestro organismo, porque toda ella es importante, y también la de la piel, ¿de acuerdo? No hablaremos hoy sobre el tema de la piel, pero que sepamos que todos estos jabones y químicos que utilizamos tienen un efecto muy deleterio en nuestra microbiota a nivel de la piel. Entonces, si ponemos, fijaros, microbiota intestinal en PubMed, veréis que más de la mitad de esos resultados que veíamos al principio cuando hablaban de microbiota se refieren a microbiota intestinal. El papel de la microbiota intestinal es fundamental en la salud y en la enfermedad. ¿Y qué es la microbiota gastrointestinal? Pues es un ecosistema que está compuesto de cientos de especies, de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras, de protozoos y de arqueas. Fijaros la cantidad, 100.000 millones de microorganismos en nuestro intestino. Cada uno de nosotros tiene una media de unas 160 especies, de un total de 1.150 especies bacterianas conocidas. Entonces, el intestino es la mayor superficie de contacto entre el mundo exterior y el mundo interior. Por ahí entran toxinas, microorganismos, residuos de la digestión, etc. Por lo tanto, es muy, muy importante que tengamos una buena microbiota, porque esa microbiota son nuestros soldados, son nuestra primera línea de defensa junto con nuestro sistema inmune local para defendernos de las agresiones externas. La homeostasis, por lo tanto, del medio intestinal depende de una microbiota eubiótica. El peso aproximado se ha ido debatiendo bastante, no vamos a entrar. Primero se decía que si 500, ahora que si 200, pero tiene tal relevancia que hoy en día ya se habla de la microbiota como de un órgano en sí mismo.
y es mucho más específico, ¿de acuerdo?, que nuestra huella dactilar. Podemos hablar de que tenemos un código de barras microbiano personal que sería nuestro DNI. Dentro de esta microbiota tenemos 7 grandes filos bacterianos, que son agrupaciones de especies de bacterias que tienen ciertas características en común, y de estos tenemos pues, Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Archaea, Verrucmicrobia y Fusobacteria. Y cada vez estamos conociendo el papel fundamental de todas ellas. Cada vez últimamente más se habla, y quizás hayáis oído hablar de Akkermansia, ¿no? Cada vez un papel mucho más relevante en todo lo que es síndrome metabólico, en lo que es diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Y luego nuestras queridas arqueas, que ya las conocemos, que cuando sobrecrecen en intestino delgado, pues nos dan la lata, y también en intestino grueso, ¿no? Y de hecho se trata de que haya un equilibrio, ¿no? O sea, al final la microbiota es un equipo, trabajan, ¿no? Y todas tienen una función, o sea, no hay buenas y malas. El bueno o el malo lo da la cantidad que tengo, ¿no? Es decir, si las protectoras y las de homeostasis están disminuidas, pues allí ya tengo una disbiosis. Si los patógenos facultativos, que son necesarios, pero una cantidad muy, muy pequeña, sobrecrecen, pues ahí también tengo otra disbiosis. Es decir, que disbiosis quiere decir alteración, y esa alteración puede ser por multitud de factores y no solamente porque haya un sobrecrecimiento de unas bacterias determinadas. El simple hecho de que las bacterias de homeostasis estén disminuidas genera una disbiosis. O, por ejemplo, el que tengamos un número menor del que deberíamos tener también en sí mismo es una disbiosis. Entonces, hay una serie de factores que influyen en que tengamos un estado eubiótico o no. Entonces, es que haya un buen equilibrio entre los mecanismos defensivos, como son la saliva, el pH del medio, el ácido gástrico, y simplemente ya con estos que os comento del pH y del ácido gástrico ya os tendría que venir a la mente que el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, como nuestro querido omeprazol, pantoprazol y similares, pues una cosa es el uso puntual y la otra es el uso prolongado. Lo que va a hacer es una alteración del medio y del pH a nivel del estómago y de la secreción de ácido gástrico, y eso lo que va a favorecer es, con el tiempo, pues por ejemplo, un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que es una disbiosis de intestino delgado. El moco intestinal es otro de esos mecanismos defensivos, es importante, ya sabéis que el epitelio es monocapa y el moco que lo recubre es protector, por lo tanto, si no tenemos una buena microbiota muconutritiva, ese moco no se va a ir renovando y ya pues tendremos un epitelio mucho más frágil y mucho más expuesto. Las IgA secretoras, las sales biliares y las secreciones proteolíticas pancreáticas. Todo ello son mecanismos defensivos que tienen que estar en equilibrio con la capacidad de las bacterias de sobrevivir al medio. Fijaros que el colon es la región más poblada, el 70% de las bacterias de nuestro cuerpo anidan en el colon y hay un predominio de anaerobios estrictos. Entonces, a nivel de grupos funcionales, como os he dicho, tenemos una microbiota de homeostasis y unos patógenos facultativos. Dentro de esta microbiota de homeostasis tenemos una microbiota protectora, una fermentadora de fibra, una muconutritiva, una inmunoladora y una neuroactiva. Y en los patógenos facultativos tenemos bacterias proteolíticas, hongos y levaduras. La microbiota inmunomoduladora es la que entrena, señaliza y entrena a nuestro sistema inmune para que sea capaz de diferenciar nosotros y lo que no somos nosotros, y es el que permite que haya una buena respuesta de tolerancia inmune y modula la inflamación. La microbiota protectora son los soldaditos que nos defienden frente a la colonización de microorganismos patógenos. La muconutritiva es la que os he dicho que mantiene el trofismo de la capa de moco y tiene una gran relevancia metabólica, sobre todo Akkermansia. Y luego tenemos sacarolítica primaria, que lo que hace es romper las cadenas largas de los hidratos de carbono, de la fibra, para que así la muconutritiva pueda fabricar, especialmente Faecalibacterium, almidón resistente.
Tenemos la neuroactiva, ya sabemos la importancia del eje intestino-cerebro, microbiota intestino-cerebro, y sabemos que un montón de neurotransmisores se fabrican en intestino. No todos ellos, evidentemente, llegan al sistema nervioso, pero tienen un papel muy importante a nivel del intestino, por ejemplo, la serotonina con modulación del dolor o con el peristaltismo, también la secreción de GABA. Y luego tenemos proteolítica y hongos y levaduras que tienen, fijaros, que estar en el menos del 0,01% y participan en la digestión final de las proteínas, son importantes, pero cuando sobrecrecen nos dan problemas. Bueno, aquí no voy a entrar en los nombres, pero cada uno de estos grupos tiene unas bacterias que tienen funciones relevantes, aunque también os digo que lo importante es que los grupos funcionales, estos semáforos, estén en verde, porque si están en amarillo quiere decir que hay una alerta y si están en rojo quiere decir que el grupo funcional ya no es efectivo, aparte de cada una de las especies. No sé qué ha pasado. Vale, ahora no sé cómo se va para atrás. Aquí. Vale, entonces, importante, una situación de eubiosis quiere decir que nuestra microbiota es cuantitativa y cualitativamente equilibrada y es capaz de llevar a cabo todas sus funciones. Mientras que en una situación de disbiosis hay un desequilibrio cualitativo y o cuantitativo, cualitativo o cuantitativo. Y eso genera una situación de disbiosis. Entonces, cuando tenemos la microbiota inmunomoduladora alterada, solemos encontrarnos con cuadros de inflamación a nivel local, sobre todo cuando está con Escherichia coli, que es el gran inmunomodulador por excelencia, y luego el Enterococcus, como os comentaba, en estas personas con cistitis de repetición, faringitis de repetición, otitis de repetición, esto nos habla de que, por ejemplo, el Enterococcus posiblemente esté alterado, que es el que fundamentalmente estimula la producción de IgA secretoras, que son las inmunoglobulinas de las mucosas, nuestra defensa fundamental. Cuando tenemos a nuestros soldados alterados, a la microbiota protectora, aparece la inflamación, la enfermedad inflamatoria intestinal o celiaquía, entre otras cosas. No quiero que lo veáis esto como, un momentito, causa-efecto. No es causa-efecto, pero es lo que yo más encuentro habitualmente por las funciones que cada una de esta microbiota ejerce. Pero os podéis encontrar perfectamente una situación de una cistitis de repetición y que tengáis un enterococcus que está bien, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que influyen, no solamente es uno, ojalá fuera tan fácil como decir 2 más 2 es 4, porque entonces tendríamos protocolos maravillosos y desafortunadamente cada persona es un mundo y se tienen que individualizar siempre los tratamientos. Entonces, a nivel de microbiota muconutritiva, es verdad que Faecalibacterium se encarga fundamentalmente de fabricar el butirato, ácido salicílico 4 butirato, por lo tanto está afectado en enfermedades inflamatorias intestinales, en el colon irritable, mientras que Akkermansia tiene un gran papel, una gran relevancia a nivel metabólico y la solemos encontrar alterada en síndrome metabólico, en la obesidad y también en el autismo, ¿de acuerdo? Son niños que suelen tener una Akkermansia muy, muy baja. Si no tenemos la que corta bien la fibra, pues tendremos una mala tolerancia a la fibra. Y si la neuroactiva no está bien, pues son personas que suelen tender a cuadros de depresión o de ansiedad y que a veces están un poco desesperados porque han hecho un montón de cosas. Y si hay psicólogos por aquí, me encantaría que empezarais a contemplar que a lo mejor os podéis apoyar en un estudio de microbiota en heces para poder valorar cómo está esta microbiota en vuestros pacientes. Y luego, pues la microbiota proteolítica, que ese aumento va generando un cuadro inflamatorio, va generando también esas sustancias que derivadas de su metabolismo, pues van generando una lesión a nivel del epitelio, un aumento de permeabilidad intestinal, aparecen intolerancias y aparecen cuadros autoinmunes. Justamente ayer subía yo un vídeo donde hablaba de la autoinmunidad y de la microbiota en Instagram, ¿no? Y luego los hongos y las levaduras, que mientras ellos vivan con nosotros en forma levaduriforme, no tenemos ningún problema. En cuanto empiezan a emitir hifas porque el medio ambiente cambia, entonces es cuando empezamos a tener problemas con nuestras cándidas. Bueno, eso es un poco lo que os he explicado. Hay factores como... Bueno, y aquí me gustaría decir, y ya lo digo siempre, pero me voy a repetir, que el estrés para mí es el number one. O sea, ya puedes comer bien, ya puedes hacer ejercicio ecológico, etc., etc., etc. Que el estrés es uno de los grandes y de los mayores disruptores de la microbiota
y de nuestra barrera intestinal. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a gestionar el estrés. Toxinas, nuestra dieta, la dieta occidental es pésima para la microbiota, los fármacos de los que abusamos hoy en día, los patógenos, disfunciones a nivel de los órganos, la alteración del pH con el tiempo, ya sea ácido o alcalino a nivel intestinal, va a generar también un problema a nivel de nuestro epitelio intestinal, el sobrecrecimiento de cándidas. Todo esto nos lleva a una inflamación y esta inflamación genera intolerancias porque se alteran los transportadores y se altera la absorción de estos nutrientes, y además genera respuestas inmunes y algunas de ellas autoinmunidad. Fijaros que estos efectos la gente se piensa que solamente son a nivel intestinal, en absoluto. Muchos de estos efectos se trasladan a distancia, como puede ser a nivel del sistema nervioso, depresión, ansiedad, a nivel de la piel, con acné, rosácea, psoriasis, eczemas. A nivel de tiroides, Hashimoto es una de las que más a menudo veo. A nivel de colon, pues con las enfermedades inflamatorias intestinales, se alteran los ritmos intestinales, ya sea para diarrea o para estreñimiento. Por ejemplo, si tenemos un sobrecrecimiento de arqueas, solemos tener estreñimiento. Si tenemos un SIBO de sulfuro de hidrógeno, tiende a ir más a las diarreas. Luego, bueno, evidentemente a nivel de aparato respiratorio, pues con muchísimos más resfriados y conitis, a nivel articular, con fibromialgias, tenemos migrañas, tenemos artritis, en fin, que todo y más podríamos relacionarlo y se está viendo que puede tener una relación. Fijaros este artículo del 2022 donde nos habla cómo hay, si tenemos una disbiosis y una alteración que conlleva, lógicamente, como os acabo de enseñar, a una alteración de la permeabilidad intestinal. Por un lado, tenemos que migran antígenos y estos antígenos que migran ponen en alerta a nuestro sistema inmune y genera por mimetismo molecular una serie de reacciones inmunes frente a células de nuestros órganos periféricos, y un caso sería, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto. Pero también esta permeabilidad intestinal genera una activación de las células inmunes intestinales que nos agreden también a nosotros a nivel local, pero que también pueden migrar e ir a órganos periféricos. Vaya, que por un lado o por otro nos las dan. Si tenemos una disbiosis y si tenemos una alteración de la permeabilidad, es muy fácil y cada vez lo estamos viendo. Fijaros en este artículo cómo habla del lupus eritematoso sistémico, de la diabetes tipo 1 o de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, en pacientes de este tipo, por favor, haceros un estudio de disbiosis para ver si hay una disbiosis intestinal, y también no dejéis de valorar si hay metales pesados, porque es otra de las fuentes de disbiosis y otra de las fuentes que están ligadas con las enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. La disbiosis nos da, pues fijaros con todo lo que está relacionado, ¿no? Con enfermedades infecciosas, hepáticas, respiratorias, mentales, metabólicas, intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, cardiovascular, cáncer, es decir, con todo. De hecho, ya el año pasado, este año, hicimos el primer curso de experto en microbiota, donde ya hay cada uno de los módulos, donde, por ejemplo, hay un módulo sobre microbiota y enfermedades cardiovasculares, microbiota y piel, microbiota y endocrino, porque es que la microbiota está relacionada con prácticamente todo, porque tenemos microbiota en todo. Entonces, no podemos obviarlo. Que no lo veamos no quiere decir que no esté. Recordemos que tenemos más microbios, somos más microbio que células. Bueno, entonces aquí esto me gusta ponerlo porque es importante que recordemos que los primeros 1000 días de vida son fundamentales, es decir, no está claro si ya en el útero hay una cierta colonización, parece que sí, no lo sabemos seguro. Lo que sí que sabemos es que el estilo de vida de la madre, su nutrición y su estilo de vida, el estrés que haya podido tener durante el embarazo, como vais a ver ahora en un artículo, si ha usado antibióticos, medicamentos, todo eso condiciona evidentemente la microbiota de ese bebé. Por supuesto, el nacimiento, si es vaginal o por cesárea,
Lógicamente, el nacimiento por parto vaginal implica que ese bebé se va impregnando de toda esa mucosidad y todo eso es lo que va a ayudar también a ese establecimiento de la microbiota. No es lo mismo que un bebé que nace por cesárea y que su primer contacto va a ser pues con las manos del cirujano, con los instrumentos y con la mesa, ¿no? No es lo mismo también un bebé a término que un bebé prematuro, evidentemente siempre hay un componente genético y luego la lactancia es otro factor fundamental. Es decir, si hemos nacido por cesárea, si además nos han dado lactancia artificial y además a lo mejor en los primeros 2 años hemos tenido que tener algún tipo de tratamiento, pues vamos a tener una microbiota en peores condiciones ya de salida que no otra persona pues que haya nacido por parto vaginal, que le haya tenido lactancia materna y que no haya tenido ningún problema y además está en un ambiente rural y se ha relacionado con animales domésticos y no respira el aire de las ciudades contaminado, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que nos tengamos que estresar más de lo necesario porque siempre se pueden hacer cosas y recordemos que el estrés es de lo peor para la microbiota. Luego ya una vez establecida esta microbiota, en la edad adulta nuestro estilo de vida va a condicionar que esa microbiota permanezca eubiótica o que se desestabilice. La alimentación, nuestro estilo de vida, los medicamentos que tomemos y el ejercicio físico van a condicionar. Y luego ya hemos de saber que a partir de una cierta edad, que me niego a decir cuál, porque entonces me tocaría a mí también y me niego a decirlo, empezamos a perder algunos grupos bacterianos como los bifidobacterias. Entonces es importante tener en cuenta que que hemos de esforzarnos aún mucho más en llevar una buena alimentación, en tener un buen estilo de vida y también, desafortunadamente, el grupo de tercera edad es al que más está más medicalizado, ¿no? Con lo cual encima tienen los hándicaps de que la mayor parte de ellos están con antiácidos, están con estatinas, están con antidiabéticos y bueno, pues todo esto no facilita evidentemente su estado de eubiosis, ¿no? Bueno, esto simplemente para que lo que acabo de explicaros, todo lo que os he explicado. Y bueno, aquí hay un artículo, fijaros, importante, ¿no? Cómo los niños que nacen por parto vaginal pues tienen una mayor abundancia de Lactobacillus, Bifidobacterium y Prevotella, que son los grandes fantásticos, mientras que el parto por cesárea genera un aumento de Clostridium, Staphylococcus y Propionibacterium. Y cómo eso, si además no hay una lactancia materna, como pone en este artículo, fijaros aquí abajo, puede condicionar una aparición de enfermedades más en la edad adulta, o sea, como enfermedades crónicas. O sea, no simplemente se trata de la etapa infantil, sino que el hecho de haber estado expuesto a antibióticos, haber tenido una cesárea y haber tenido una lactancia artificial puede condicionar el que más a la larga, es decir, en la edad adulta, tengamos un mayor riesgo de tener enfermedades crónicas. Y fijaros este estudio interesante que revela que el estrés materno podría alterar el desarrollo del intestino y del cerebro del recién nacido. El estrés de la madre durante el embarazo ya influye en el desarrollo del bebé, incluido el del cerebro, a través de cambios en el microbioma vaginal que se transmiten en el momento del parto. Fijaros cómo estos niños tienen un aumento relativo mucho mayor de proteobacterias y una menor cantidad de bacterias acidolácticas, con lo cual esto genera un mayor nivel de inflamación con una respuesta a nivel de síntomas gastrointestinales y de reacciones alérgicas. Fijaros que ni siquiera la lactancia materna era capaz de revertir algunos de estos efectos negativos del estrés de la madre. Así que cuando estemos embarazadas, por favor, tengamos mucho cuidado con todo aquel entorno que nos pueda rodear y generar estrés. Bueno, aquí es un artículo que habla un poquito de lo que os acabo de decir también, cómo puede tener un impacto en la vida a largo plazo y aquí se centra sobre todo en las enfermedades alérgicas, ¿no? Lo mismo, y nos habla de las ventanas de oportunidad que son durante el embarazo, ese factor neonatal que sería el tipo de nacimiento por parto vaginal o por cesárea, la edad gestacional también influye evidentemente, si nuestra microbiota varía como mujeres,
lógicamente va a ser diferente también la de nuestros hijos. Y luego los factores postnatales como la lactancia, el lugar geográfico, si estamos en un pueblo o una ciudad, si estamos rodeados de miembros familiares, es decir, si tienen hermanos, si tienen animales de compañía, la dieta de la madre y todo el proceso de dejar de comer, de dejar la lactancia y empezar a comer. Y fijaros cómo estas ventanas críticas, cuando hay una alteración en estas ventanas críticas, aparece una mayor frecuencia de enfermedades inmunes como alergias a la comida, dermatitis atópicas o asma. Y aquí también otro tema que quiero traer a colación, porque siempre hablamos mucho, y es verdad, de los niños y del embarazo, y esto cada vez más lo tenemos en cuenta, pero nos olvidamos de la gente mayor. Ya nos olvidamos en su momento durante la pandemia, pero ahora vamos a tener que tenerlos en cuenta. Es decir, a medida que envejecemos, aumenta la disbiosis, con un aumento de especies proinflamatorias y una disminución de especies de homeostasis. Hay un incremento de permeabilidad intestinal, inflamación local e inflamación sistémica. Y todo eso deriva en morbilidades derivadas de la edad con una muerte prematura. Y fijaros, me encanta esta imagen, ¿no? En el lado izquierdo tenemos un adulto sano, con toda su microbiota. Luego tenemos en el segundo una persona mayor sana. Pero en el tercero tenemos los centenarios y semisupercentenarios. Fijaros cómo su microbiota es mucho más abundante y mucho más diversa que la de las personas mayores sanas. Fijaros la cantidad de Akkermansia que tienen, fijaros la cantidad de Bifidobacterium que tienen. O sea, que los centenarios y los supercentenarios, uno de los factores que les ha permitido llegar a eso es evidentemente su microbiota, que es mucho más abundante y mucho más diversa. Bueno, y aquí un poquito es lo que os acabo de comentar, como el hecho de que haya un aumento de Akkermansia, que hay un aumento de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Fijaros cómo aquí tenemos un frail elderly, que sería una persona mayor frágil, que está tomando pues, sus medicamentos y vive en una residencia y con una dieta no la más adecuada, y cómo hay una disminución de esas bacterias beneficiosas, de esas bacterias de homeostasis, hay una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, hay un aumento de las bacterias oportunistas y eso genera un aumento de permeabilidad intestinal, por lo tanto hay un aumento de citoquinas proinflamatorias, hay un aumento de las toxinas como los lipopolisacáridos, que todo esto pasan a circulación, estimulan nuestro sistema inmune y generan situaciones de proinflamación a nivel del cerebro. Fijaros que está hiperactivada la microglía y todo esto genera enfermedades neurodegenerativas y también, fijaros, a nivel de páncreas, como puede favorecer un desarrollo de una diabetes tipo 2 y cualquier otra de esas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento. También la obesidad es otro factor de disbiosis. Fijaros como en ratones germ-free, que son aquellos que se les ha hecho nacer de una manera para que no tengan ningún tipo de gérmenes, de microbiota, se les inocula con la microbiota de gemelos obesos o delgados. Los que reciben la microbiota obesa muestran un aumento en la grasa corporal, mientras que los que reciben la microbiota delgada permanecen delgados. O sea, que la obesidad es un factor de disbiosis. Bueno, aquí simplemente Akkermansia, cada vez más lo que os he dicho, tenemos claro que tiene una gran relación con el peso, con la masa grasa, con la endotoxemia metabólica, con la inflamación del tejido adiposo y con la resistencia a la insulina y por lo tanto con todos los desórdenes metabólicos. Este es otro que refleja lo mismo. Otro factor importante es el consumo de fármacos y bueno, miraros la lista y no me digáis que no es. Los que más se toman es el inhibidores de la bomba de protones, laxantes y metformina, pero todos los otros que también se toma, su uso prolongado también altera la microbiota. Contraceptivos orales, una gran parte de las mujeres los toman 20, 30 años, ¿no? Y luego ya se pasan a la terapia hormonal sustitutiva. Todo eso genera alteración en nuestra microbiota, los psicofármacos, los AINES, fijaros la cantidad, los antibióticos, por supuesto. Martin Blaser, que es el director del Departamento de Medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, dijo: una de las mayores amenazas para la salud de la microbiota es probablemente el abuso de los antibióticos, para los cuales además estamos desarrollando una resistencia
y vamos a tener que inventar nosotros. Y por último, quería comentaros el tema de la dieta, porque la dieta evidentemente condiciona nuestra microbiota. La dieta occidental es uno de los mayores disruptores de nuestra microbiota. Esta imagen pues, es lo que señala. A mayor dieta variada vamos a tener una mayor microbiota. Si nos pasamos el día comiendo pizza o carne o patatas, pues vamos a tener simplemente un monotipo de microbios, ¿no? Pero también quiero señalar que las dietas de exclusión, porque yo a veces tengo pacientes que llevan un año en dieta FODMAPs, o las dietas exentas de gluten sin motivo, o las dietas cetogénicas que ahora están tan de moda, o la dieta carnívora que lo está más, modifican la composición de la microbiota, si son prolongadas, sobre todo porque hay una disminución de la diversidad. Entonces, la alimentación disbiótica es aquella que tiene alimentos ultraprocesados, azúcares y harinas refinadas, edulcorantes, grasas saturadas y grasas trans. Carnes industriales, embutidos, pesticidas, aditivos, trigo moderno, alcohol y bebidas azucaradas. Nada para lo que estamos diseñados. Una alimentación eubiótica es una alimentación rica en productos naturales, de preferencia ecológicos para evitar todos los pesticidas, cereales integrales, legumbres, grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, carnes de animales alimentados con pasto, pescado que no sea de piscifactoría, huevos de gallinas criadas en libertad, frutos secos y alimentos fermentados. Y yo creo que ya me estoy pasando del tiempo, así que simplemente os dejo aquí con un dato antes de dejarle a Mar que continúe, que es que el impacto del estrés. Y hemos oído siempre hablar de que el estrés es negativo y es verdad, pero en este artículo se analizan diferentes estresores y fijaros, hay algunos que promueven la salud, como es la exposición al frío controlada, es decir, no me voy a ir a la nieve y ponerme en traje de baño y pasarme allí el día, pero una ducha fría, una exposición al frío controlada o el ayuno intermitente son estresores que promueven la salud y que ayudan a mi microbiota. Mientras que el estrés psicológico, estos ritmos circadianos alterados, la altitud, debilitan mi salud. Y luego la actividad física y la dieta pueden promoverla, pero cuando son en exceso o una dieta muy restrictiva, entonces lo que hacen es debilitar. Y ya está. Entonces, me gustaría simplemente, bueno, esto está aquí y ya daros las gracias. No voy a seguir porque si no, no le voy a dejar tiempo a hablar a Mar de un tema tan interesante como es el tema de los biofilms. Bueno, el tema de los biofilms, los que me conocen ya saben que es uno de mis temas, o sea, los que me parecen importantísimos, porque para mí personalmente fue un salto el abordaje terapéutico teniendo en cuenta estos biofilms patogénicos. En aquel caso, yo buscaba qué estaba pasando en algunos escenarios en los que lo que hacemos siempre no funcionaba o no resolvía del todo. Era una situación en la que el intestino, lejos de ser un órgano con gran capacidad de detoxificación, se volvía un órgano de intoxicación tremendo, una fuente de intoxicación endógena tremenda. Había focos, había nidos, había algo en el intestino que hacía que tuviera una capacidad de producción de metabolitos no benéficos, como el amoníaco, como el alcohol, como el escatol, como la histamina, qué sé yo, ¿no? Todo esto. Y entonces, bueno, empecé a buscar por ahí. El tema de los biofilms no tenía muchas publicaciones hace un tiempo ya largo que me metí en esto. Pero últimamente vamos encontrando ya cada vez más publicaciones y bueno, pues yo creo que es el camino. Del día de hoy me interesa más incorporar el concepto de biopelículas o biofilms, que es lo mismo, no solo como los malos, sino como el modo mayoritario de vida de nuestros microorganismos. Creo que la comprensión del modo de vida en biofilm o en biopelícula hace comprender cómo funciona microbiota, hace entender la estabilidad de microbiota. Uno ve preguntas o comentarios como que la microbiota fuera algo tremendamente transitorio. Ya os ha explicado Marta cómo a los 3-4 años la microbiota es estable y madura y vamos a tener un DNI, un sello al que vamos a tender a volver. ¿Que se puede cambiar? Por supuesto, pero tiene una estabilidad, tiene una resiliencia espectacular que para mí es debida gracias a este modo en biopelícula. Así que el biofilm o la biopelícula no es malo,
permite que la microbiota tenga esa grandísima estabilidad y que cumpla sus funciones. Lo que pasa que esos biofilms pueden cambiar de características y ser tremendamente patogénicos. Vamos un poquito a ello. Entonces, el tema de biofilm se conoce mucho más en el mundo bacteria, por eso hablaremos muchas veces de bacterias, pero en la medida que hemos ido profundizando en su conocimiento nos hemos dado cuenta que no se restringe a ningún microorganismo. Ya tengo publicaciones de virus, bacterias, hongos, incluso de arqueas, ¿no? Que evidentemente son también formadoras de biofilms. Pero bueno, hablaremos en muchos momentos de bacterias, aunque es ya extrapolable a otros microorganismos. Las bacterias viven en la naturaleza en dos formas o estados, en forma planctónica o de libre flotación, que serían esas que están sueltas, y las bacterias biofilm, que son bacterias que están en colonias, ya viven en grupos, nada de individualismos, y viven adheridas a una estructura. Entonces, tenemos bacterias en modo biofilm y bacterias en modo planctónico. Evidentemente, investigar los biofilms es bastante más complejo que investigar a las bacterias en modo planctónico. En los cultivos, todo lo que se hace, los estudios que se hacen en el laboratorio en líneas generales están trabajando con microorganismos en modo planctónico, donde se pueden cultivar y donde es muchísimo más fácil estudiarlos. Pero eso no hace que no sea importante el avanzar en las técnicas de estudio de los biofilms. Para mí es el camino, para mí el conocimiento del modo de vida biofilm o biopelícula de nuestros microorganismos inicia un cambio de paradigma que va a tener muchísimo más, nos va a ofrecer unas oportunidades mucho mayores, tanto en la comprensión como en el abordaje de microbiota, ¿no? De microbiota en general y microbiota intestinal en particular. Entonces, si centramos el enfoque de todos los estudios en las bacterias planctónicas, no podemos extrapolar eso al mundo real. Eso no es la realidad de cómo viven los microorganismos con nosotros, ¿no? En general, pero aquí hablamos de microbiota humana. Solo una pequeñísima fracción de las bacterias vive en modo biopelícula, que se estima que sea alrededor del 1%, es decir, el 99% de las células bacterianas existen en calidad de biofilm, viven en modo biofilm. De manera que estudiar solo el modo planctónico de ninguna manera representa la realidad. Entonces, pues a pesar de este conocimiento, que no es algo nuevo, que se sabe, pues todos los estudios están centrados, tanto desde el punto de vista del microbiólogo estudiando a los microorganismos como los estudios clínicos, siempre se han abocado al estudio de gérmenes planctónicos. Cuando se hacen pruebas de si funciona este antibiótico, si funciona aquel aceite esencial, eso es solo en modo planctónico. Y por eso no funciona cuando hay una gran cantidad de biofilms patogénicos en el individuo, pues porque esos microorganismos están atrincherados en grandes superestructuras que son de una tremenda, inteligente organización que se aleja bastante de ese trato de organismo unicelular que le damos. En cuanto se agrupan, se organizan, crean sus casas con sus canalizaciones de nutrientes, con sus salidas de desechos, cambia completamente su comportamiento y su rendimiento metabólico. Entonces, pues simplemente sabemos que las estrategias, por ejemplo, antibióticas, están dirigidas al comportamiento de los microorganismos en modo planctónico y esa no es la realidad en el mundo real, ¿no? No son así las cosas. Esta sería la formación de un biofilm de una manera muy sencilla. Aquí tenemos por ejemplo, bacterias, ¿no? Podrían ser microorganismos, cualquiera de ellos, en modo planctónico de libre flotación, están ahí separaditas, tienen un modo de comportamiento, encuentran una superficie adecuada, la interfase sólido-líquida es una de sus favoritas, es donde se adhieren para poder formar estas biopelículas. Quedan adheridos, forman una monocapa de microorganismos, después estas capas van creciendo más y cuando hay un número suficiente de microorganismos empieza la formación del biofilm con
principalmente con la síntesis de la matriz de esopolisacáridos, que es de autoproducción, ¿no? Los mismos microorganismos fabrican los ladrillos para montar estas construcciones. Yo creo que solo la imagen de esto es una bacteria en libre flotación y esto es una bacteria en modo biofilm nos tiene que dar con claridad la idea de que no va a ser lo mismo el abordaje a un microorganismo en este modo que en este modo de vida. Aquí está atrincherado, está protegido y son muchos y la unión hace la fuerza, ¿no? Además, vamos a ver cómo su expresión fenotípica es diferente, su metabolismo cambia, la capacidad de producción de determinadas sustancias cambia, aumenta muchísimo y por eso era aquello de que yo veía una gran cantidad de producción de metabolitos que no era lógica, ¿no? No era lo esperado. Yo digo que cuando los microorganismos están en ese biofilm ya patogénico, nosotros tenemos una unidad de simbiosis y de comensalismo y de intercambio de beneficios continuos con nuestras microbiotas. Es decir, hay un intercambio muy beneficioso. Pero cuando esos biofilms empiezan a tomar ciertas características y a hacerse excesivamente fuertes, los microorganismos ya no empiezan a trabajar para sí mismos, empiezan a sintetizar sustancias que favorecen su crecimiento, empiezan a tener una actividad metabólica que favorece su crecimiento y ya el huésped queda de lado, ya empiezan a no trabajar para la simbiosis con el huésped, ¿no? En este caso con el ser humano. La formación de biofilms es una estrategia adaptativa de los microorganismos, o sea, les da una capacidad enorme de supervivencia, les hace resistir muy bien los cambios ambientales y aparece aquí ese concepto que os comentaba de organismo pluricelular, porque ya el comportamiento de grupo hace que tengan un comportamiento pluricelular y se aleja bastante de ese pequeño organismo unicelular. La imagen de la izquierda veríais bacterias en un modo planctónico y en la de la derecha ya en modo biofilm. Ya digo que creo que solo la imagen ya nos tiene que hacer pensar que no es para nada lo mismo, ¿no? Los biofilms en la salud y en la enfermedad. Esto es lo que el mensaje que quiero que quede hoy, ¿no? Que los biofilms están presentes en la salud y los biofilms están presentes en la enfermedad, pero son diferentes. Las biopelículas son ecosistemas microbianos extremadamente complejos, forman una película biológica en las superficies y crecen naturalmente en todo el tracto gastrointestinal y en nuestras mucosas. Allá donde haya microbiota hay biofilms. Crecen, aquí lo vemos muy bien, por eso pues esta imagen, aquí tenemos el epitelio, vamos a pensar en el epitelio intestinal, la capa de mucus. Bueno, pues un biofilm sano crece en la superficie de la capa mucosa, en la parte más cercana a la luz intestinal, que es donde habita microbiota en contexto de salud, ¿vale? Los miembros de esta comunidad se caracterizan por distintos perfiles de expresión génica, hay cambios en la tasa de crecimiento, comportamiento de interacción, en fin, en cuanto se unen a esa superficie y constituyen esas biopelículas, estos microorganismos tienen un rendimiento diferente, una producción diferente, una capacidad de crecimiento diferente. En este caso es a favor de la salud, porque va a dar estabilidad a nuestra microbiota. Y por eso planteo que el conocimiento de los biofilms nos hace pensar diferente y entonces nos damos cuenta cómo cuando se plantea que una hidroterapia de colon arrastra microbiota, que te deja no sé cómo, eso es porque no se comprende el modo biofilm. La microbiota no está ahí nadando, si no la perderíamos diariamente cada vez que vamos al baño, sino que está bien adherida y habrá un cierto arrastre, especialmente de los que están en modo planctónico, pero no hay un arrasar microbiota. Eso no es así. Por eso podemos mantener ese sello, ese carnet de identidad del que hablaba Marta a lo largo del tiempo, ya que estos biofilms también permiten que haya reservorios y cuando hay un déficit de determinadas especies tenemos guardaditas en modo biofilm para poder donar a ese intestino, ¿no? y poderlo repoblar hasta cierto punto, lógicamente, ¿no? Esto sería el biofilm ya no en la salud, sino en la enfermedad. Y he puesto a propósito el caso de la teoría de formación de biofilm por parte de la Borrelia en la enfermedad de Lyme. Así que
no solo tenemos biofilms extracelulares, sino que dentro de nuestras células también pueden crecer microorganismos en modo biofilm. Evidentemente, el abordaje de esta borrelia, de esa enfermedad de Lyme, va a tener que tener en cuenta, o por lo menos va a facilitar mucho el tratamiento, tener en cuenta que hay que degradar esas biopelículas patogénicas para acceder a borrelia. Si no, ya está aquí dentro bien protegida, bien alimentada, bien limpita, tiene todo lo que necesita, está apantallada y va a ser mucho más difícil el abordaje. Sería ya una imagen de microscopía de lo mismo, de borrelia, y como os decía antes, creo que es muy diferente pensar en atacar esto a atacar esto. Nada que ver, ¿no? Bueno, entonces, son una estrategia de supervivencia extraordinaria de los microorganismos que permite, por ejemplo, que nuestra microbiota esté ahí de manera estable y en salud. En condiciones patogénicas son unos de los mayores problemas que tenemos hoy en día, a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Les aportan sobre todo eso, resistencia, estabilidad, hacer frente a las adversidades de una manera espectacular, ¿no? Tienen una mayor eficacia frente a agentes antimicrobianos, por supuesto, y tienen una capacidad de transferencia de genes mucho mayor que en modo planctónico. El conocimiento del desarrollo de una biopelícula y las interacciones que ocurren dentro de ella es de gran importancia tanto para la comprensión como para el tratamiento, ¿no? Para encontrar el camino. Debemos reconsiderar esos puntos de vista clásicos. Creo que ha llegado la hora de darle una vuelta, cambiar, iniciar este cambio de paradigma, al menos yo lo veo así, y en mí fue así, la comprensión de los biofilms patogénicos primero y después simplemente comprender que es que los microorganismos viven así, ¿no? Esto sería una de las consecuencias de estas formaciones de biofilms patogénicos. Cuando en modo biopelícula, aquí hablaríamos ya en enfermedad, las bacterias cuando están aquí dentro no van a ser afectadas de la misma manera por el antibiótico que cuando están en libre flotación. Para mí la resistencia a antibióticos, no sé en qué porcentaje, pero para mí en su mayoría tiene que ver con no tener una estrategia antibiofilm simultánea a la estrategia antibiótica, ya sea con fármacos o sea con herbáceos o sea con aceites esenciales. La simultaneidad de la estrategia antibiofilm hace que los tratamientos funcionen allí donde antes no funcionaban. Y es más, muchas veces ni siquiera hace falta el uso de antibiótico porque la sola degradación de esa estructura, de ese biofilm patogénico, hace que microbiota, en su totalidad, los grupos de homeostasis, toda la microbiota tenga capacidad para resolver ella misma ese desequilibrio, ¿no? Esa situación disbiótica. Y aquí, bueno, pues simplemente aquí en el A, pues las bacterias planctónicas sí son neutralizadas por los agentes antimicrobianos. En el B, en esta zona, las bacterias en la biopelícula que están más cercanas a la superficie son también afectadas por el agente antimicrobiano, pero esta matriz extracelular va a retardar mucho la entrada del antibiótico, del antimicrobiano, o no, simplemente no lo va a permitir, con lo cual las bacterias que estén ahí dentro de esos nidos no van a ser fácilmente afectadas. Y encima, para colmo de males, lo que ocurre con esta situación es que las bacterias generan una respuesta al estrés, porque estrés hay un ataque, aunque tenga una gran defensa, y va a hacer que cambie su respuesta frente a estímulos del ambiente, se genera un microambiente alterado y de ahí se generan bacterias persistentes que son capaces de resistir a los agentes antimicrobianos. Así que creo que sí, que en la generación de estas resistencias a antibióticos tiene mucho que ver estos biofilms que no se tienen en cuenta en la estrategia terapéutica. No es una cosa compleja, simplemente es meter una estrategia simultánea antibiofilm. Como os decía, no parece, aunque conocemos mucho más el mundo bacteriano desde este punto de vista, no parece restringirse a ningún grupo de microorganismos. Hay publicaciones, por ejemplo, de cómo el parásito Giardia hace biofilm. Hongos, por supuesto, Cándida es una gran fabricadora de biofilm en ese modo de moho, donde emite hifas.
las bacterias, por supuesto. Muy interesante, encontré también algún artículo sobre un virus responsable de la leucemia, en el que el virus por sí mismo, sin ser de la mano de bacterias, que antes se pensaba que era así, sintetiza biofilm. Entonces, si no se tiene en cuenta esto, la estrategia no va a funcionar en muchos casos, así que los virus también, algunos al menos, de momento no hay publicaciones de muchos. Y, por supuesto, también las arqueas, sobre las que conocemos mucho menos en cuanto a los mecanismos moleculares que tienen, pero también son sintetizadoras y productoras de biofilm. Además, las arqueas, perdón, son los microorganismos que aguantan las condiciones más extremas, así que igual nos sale la sorpresa y son las más especialistas formadoras de biofilms. Y últimamente están muy presentes en nuestra sociedad, cada vez es más prevalente el SIBO. También es verdad que ahora está más diagnosticado, pero va en clarísimo aumento las disbiosis en general y las disbiosis del intestino delgado en particular. Bueno, entonces la estructura de la biopelícula, estamos hablando de que les dota de protección frente a las condiciones ambientales, pero tener también en cuenta que les dota de protección frente al propio sistema inmunitario del huésped. Muchas veces no hablamos del impacto que tiene el estado del sistema del huésped, del sistema inmunitario del huésped sobre la microbiota y sobre la formación de biopelículas y sobre los microorganismos que están en este modo. Entonces, toda comunidad microbiana desarrollada en biofilm es única en su género, evidentemente va a tener una composición. La gran cantidad de componentes de microbiota permite la gran variabilidad. Cada disbiosis es única y no solo eso, sino cada trocito, cada comunidad perteneciente a un biofilm va a tener unas características particulares e irrepetibles, ¿no? Los biofilms son grandes colonias de bacterias sésiles incrustadas en una matriz polimérica extracelular. Aquí insisto en que los biofilms normalmente son polimicrobianos, hay muchos microbios y se ayudan entre ellos porque el metabolito o el residuo que produce uno le sirve de alimento al siguiente. Entonces hay una rentabilización de recursos impresionante y son pues suele haber simultáneamente bacterias, la cándida, el virus, por supuesto, los virus de bacterias. Nos vamos a encontrar en ese nido parásitos y ahí nos vamos a encontrar un poco de todo, ¿no? Bueno, las células bacterianas que componen el 15 al 20% del volumen no se dividen hacia el interior del biofilm, es decir, tienen un comportamiento diferente y se dividen hacia afuera. Tienen un fenotipo alterado, cambia su expresión fenotípica. Son diferentes, la misma bacteria en modo planctónico tiene un comportamiento completamente diferente que la bacteria en modo biofilm. La matriz, esa matriz extracelular, está compuesta en un 97% de agua, por eso una de las estrategias antibiofilm es el secar esa estructura, como los que se atrincheraban en un castillo, les cortabas el agua y debilitabas mucho esa defensa, ¿no? Mucho. Bueno, además de agua tiene gérmenes, está formada por exopolisacáridos que constituyen el componente fundamental que lo producen los microorganismos integrantes. No necesitan de nada de fuera, lo autoproducen. Bueno, y en menor cantidad también encontramos proteínas, ácidos nucleicos y otros productos que proceden de la lisis bacteriana. Este conjunto de polisacáridos, ácidos nucleicos y proteínas se llama sustancias poliméricas extracelulares. En la matriz también podemos encontrar materiales no bacterianos y no de microorganismos ni de organismos vivos, como sales minerales, partículas de corrosión, sedimentos. Nos vamos a encontrar diferentes materiales que probablemente los propios microorganismos utilizan para su construcción y para dar estabilidad. Esto es súper interesante, estas sustancias poliméricas extracelulares pueden estar asociadas con iones metálicos y cationes bivalentes, es decir, pueden tener carga neutra, carga polianiónica, según el tipo de exopolisacárido. Esto les va a permitir interactuar con determinados antimicrobianos y aparte esta situación de carga eléctrica también les permite interaccionar con metales pesados y
absorberlos por bioabsorción y retenerlos en esas estructuras. Es muy común encontrar en las disbiosis inducidas por metales pesados gran formación de biofilms patogénicos. Yo estas partes las estudié, digamos, por separado. La búsqueda fue metales pesados, después cómo impactan en microbiota, los biofilms por otro lado, y al final llegó a la conclusión de que la situación más disbiótica en la que yo tengo experiencia es las disbiosis inducidas por metales pesados. Esos metales pesados quedan retenidos en los biofilms y los vuelven todavía como más infranqueables. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque en la degradación de los biofilms, aparte de liberarse microorganismos, se van a liberar estas otras sustancias que están ahí. Así que tenemos que tener una estrategia simultánea antibiofilm y algo que arrastre esos tóxicos en general y los metales pesados en particular. Bueno, entonces, conclusión, las biopelículas intestinales no son marcadores de enfermedad, pueden serlo, pero no lo son. Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que no había biopelículas en la superficie mucosa, pero bueno, pues ahora mismo ya está fuera de toda duda, ya hay publicaciones muy interesantes y no está en absoluto relacionado o vinculado con la enfermedad. Permiten existencia de reservorios, como os decía antes, que van a dar estabilidad y resiliencia, es decir, me voy a guardar unas poquitas bifidobacterias por si vienen mal dadas. O sea, la inteligencia de la naturaleza es fascinante y la inteligencia de los microbios es sorprendente a cada paso que damos en su conocimiento, ¿no? Entonces, no es la ausencia o la presencia de biopelículas las que va a marcar el estado de enfermedad, sino características anormales del biofilm son las que nos van a marcar que es un biofilm patogénico que tiene o que refleja un fenotipo microbiano alterado, donde esos microorganismos ya no están funcionando como lo están en un contexto eubiótico. Un recordatorio, ¿vale?, de dónde estarían esas biopelículas. Aquí vive microbiota en la capa externa de mucus y aquí, por ejemplo, tenemos la imagen del proceso de formación de biofilm. Esta formación de biofilm no es patógena porque está en la superficie o no necesariamente es patógena, no sé la composición ni sé hacia dónde va, pero no necesariamente es patógena porque no está infiltrando, no está invadiendo los lugares que no proceden a esa microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota que vive en la superficie de la mucosa intestinal en condiciones saludables, de manera sana, puede vivir en tres estilos de vida, de tres formas diferentes. Como fenotipo de biopelícula, organizarse y formar una red. En modo de biopelícula dispersa, hay un momento donde la biopelícula puede dispersarse para colonizar en bloque otros lugares y en fenotipo planctónico o de libre flotación. Los tres estilos de vida están en contexto de salud y cada estilo de vida puede influir en la respuesta del sistema inmune, dependiendo en el modo de vida que está viviendo ese microorganismo, nuestro sistema inmune va a responder diferente ante él. ¿Vale? Esto, nada, una vez más, sería el fenotipo biopelícula, el fenotipo en modo planctónico y el fenotipo de dispersión. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos la biopelícula cercana al epitelio intestinal, pero no pegada, porque tiene que respetarse esa parte de la capa de mucus casi estéril. La biopelícula cuando se dispersa y las que están en modo de libre flotación o planctónico. Y en contexto de enfermedad, aquí veríamos una imagen en estado de salud, que es lo que os explicaba, epitelio, capa casi estéril y la microbiota aquí todavía puestita, organizadita en modo biofilm y con parte de sus miembros en modo flotación. Aquí ya empezamos a invadir en ambas imágenes, estamos viendo una relación ya no simbiótica, aquí el biofilm mucoso puede alterarse por completo, formar agregados de varios tamaños y de grandes tamaños, a juzgar por lo que vemos salir cuando hacemos la estrategia de antibiofilm, y pueden contactar con el epitelio o pueden incluso infiltrarse en criptas, luego veremos una imagen en colitis ulcerosa, si no recuerdo mal. Y este es el biofilm invasivo, que es una densa biopelícula y las bacterias pueden colonizar la capa de moco interna, que debería ser estéril, pero ya no lo es, y potencialmente pueden ya entrar en contacto directo con los tejidos.
y esa no es la cuestión, ¿no? Parece que la progresión de la enfermedad y la densidad del biofilm están relacionadas positivamente, correlacionadas, es decir, que en la medida en que un tipo de biofilm está relacionado con una patología, en la medida en que aumenta su densidad, aumenta o, bueno, va a peor esa enfermedad. Se han observado biopelículas de especies mixtas, en su mayoría patógena, en infecciones dentales, gástricas, en enfermedades intestinales, en cáncer de colon, y ya a día de hoy podemos hablar de mucho más. Y las biopelículas microbianas que contienen patógenos potenciales parecen ser señal de advertencia temprana del desarrollo de enfermedad. Es decir, la investigación de las biopelículas podrían darnos la señal de alerta, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, porque mucho antes de que haya una manifestación clínica de la enfermedad de Alzheimer hay una alteración en microbiota. Pero solo con mirar microbiota, si no profundizamos en esas biopelículas, quizá nos quedemos cortos o nos quedemos con una probabilidad no excesivamente alta de acierto, a pesar de tener los datos de microbiota. Y se conocen los microorganismos que son especialmente las bacterias, que son especialmente formadores de biofilm. Creo que esto sería muy interesante. Si yo hago un estudio de microbiota, tengo muchos datos, ya sé sospecharlo, pero quizás si se pudiera hacer un panel, ¿no?, con el marcador de bacterias formadoras de biofilm, que no es que eso signifique que está en un grado o en otro, pero sí que ya veríamos si hay mucha presencia de bacterias formadoras de biofilm, que desde luego sería otro dato interesante, ¿no? Y aquí tenemos un poco lo que os decía, en estado de homeostasis, el epitelio y su capa más pegadita de mucus está completamente respetada, pero pues bueno, pues en contexto de infección, en enfermedad inflamatoria intestinal, o fijaros la imagen de cuando estamos ya en cáncer, ¿no?, en enfermedad inflamatoria intestinal con proceso canceroso, aquí ya se ha perdido la integridad de este epitelio y el biofilm está invadiendo completamente el medio interno. Esto, por ejemplo, en las colitis ulcerosa y en otras enfermedades inflamatorias se han descrito biopelículas que cubren toda la mucosa, biopelículas patogénicas, y entran en las criptas y están compuestas principalmente por bacteroides frágiles. Esto también sería interesantísimo para investigarlo. Tener presencia de bacteroides frágiles no implica para nada que esté pasando este proceso, pero cuando estamos en esta formación patogénica de biofilm que es infiltrante, que de alguna manera es infiltrativo, que ya está entrando en las criptas, parece que está muy presente bacteroides frágiles. Y estas estructuras en sujetos sanos no se encontraron. O sea, en el estudio, cuando se ha hecho el estudio de biopelículas en colitis ulcerosa comparativamente con los sujetos sanos, no se ha encontrado este tipo de estructuras en sujetos sanos, y cuando se han encontrado ha sido con una frecuencia mínima, ¿no? O sea, no es frecuente esto. Bueno, hablamos un poquito del quorum sensing, no tengo mucho tiempo, y después del quorum kensing, que sepáis que el quorum sensing sería importantísimo dentro de la comprensión de cómo funcionan los biofilms. Se descubrió a comienzos de los 90 y es un mecanismo de autoinducción. Es el sistema de comunicación a través de señales químicas, en este caso hablamos de bacterias, que es donde bueno, pues lo tenemos más conocido, para comunicarse entre ellas. Es una llamada para decir, estoy en un lugar donde tengo de todo para vivir y podéis venir muchas, que vamos a formar un pedazo de biofilm, ¿no? Sería su sistema de comunicación. Son pequeñas moléculas y le va a permitir a la bacteria saber dónde ir, dónde dirigirse para asentarse, ¿no? Y no estar buscando dónde vivir, ¿no? Funciona debido a que cada bacteria que se une a una superficie
cuando se unen, cuando hemos visto en ese proceso de que el planctónico se unía a la superficie, produce una molécula señal y a medida que se unen más bacterias se incrementa la concentración local de esa señal. Es como si al principio se puede oír un sonido bajito, pero cuando se juntan muchas ya se escucha un chillido, ¿no? Una vez logrado esto, se inducen diferentes fenómenos en la bacteria para iniciar la formación de biofilm. Una vez que lo saben, empiezan a funcionar su modo de comportamiento, cambiar su metabolismo para prepararse para formar una superestructura como es estos biofilms. Cuando la comunidad alcanza un cierto umbral, pues la biopelícula puede sincronizar todas al tiempo, empiezan a funcionar como solo una. Estos son para mí fenómenos de resonancia, porque habrá otras señales eléctricas y no solo químicas, y entonces sincronizan para optimizar su metabolismo y participar en la comunidad de una manera eficiente. Si no hay suficientes señales, no se inicia este proceso porque tiene más coste que beneficio. Entonces, como os digo, la inteligencia en el mundo de los microorganismos es tremendamente interesante, ¿no? Este mecanismo está mediado por moléculas anfipáticas en bacterias gram negativas y pequeños péptidos en bacterias gram positivas. Es decir, las gram positivas y las gram negativas tienen lenguajes diferentes y bueno, aquí veremos, bueno, este sería el fenómeno de llamado y cómo se van agrupando respondiendo a esa llamada, ¿vale? Ahí lo que se busca con este quorum sensing es que haya suficiente número de miembros para formar el biofilm y que sea rentable. Aquí es un gráfico con las moléculas con las que se comunican las bacterias gram negativas, las gram positivas, etc. Es un tema para desarrollar a tope. Las bacterias evidentemente tienen capacidad de llamar y capacidad de recibir, es decir, sintetizan cuando se unen a la superficie una molécula señal, pero también tienen evidentemente un receptor para esa molécula señal, para poder, a veces les toca enviar la señal y a veces les tocará recibirla. Entonces tienen capacidad de sintetizar tanto el autoinductor, la molécula señal, como tienen los receptores, ¿vale? O sea, esto es una cosa bien organizada. El intercambio génico que acontece dentro de los biofilms es tremendo, les permite también, se está buscando dónde está esa información que hace que la bacteria pase de modo planctónico a modo biofilm. Hay también intensa investigación y, bueno, simplemente el saber que en esas comunidades tienen también mucha mayor facilidad para hacer un intercambio génico. Si están todas viviendo ahí en comunidad y bien agrupadas, evidentemente se pueden intercambiar información que les permita después tener ese cambio en su comportamiento, en su crecimiento, en su producción de moléculas. Bueno, aquí no me voy a meter porque os quiero contar por último el quorum sensing, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué intervenciones terapéuticas, qué posibles estrategias tenemos frente a la formación de biofilms patogénicos? Con lo que trabajamos habitualmente para degradar esas biopelículas, con lo que trabajamos habitualmente para interrumpir esa formación de biofilm o para afectar en las señales, en líneas generales, al menos con lo que yo tengo experiencia, es selectivo de los patógenos. Y es muy fácil de comprender porque ese microorganismo no se parece en nada al microorganismo en modo planctónico y ni siquiera es el mismo que está en la biopelícula en forma saludable, ¿vale? Entonces, no hay, tienen un potencial redox diferente, tienen una señalización diferente y entonces los tratamientos, las estrategias antibiofilm son selectivas de esas comunidades patogénicas, ¿vale? Hay distintas sustancias como enzimas, Artemisia absinthium, que es una de las cosas con las que más trabajo yo, que disuelven los polímeros de la matriz y bloquean su síntesis. Es una de las estrategias que no es para nada lesiva, simplemente hay que ayudar a la salida de toda esa carga tóxica y de esas membranas, ¿no? Yo por eso la estrategia antibiofilm la combino mucho con la hidroterapia de colon. Los ácidos grasos de cadena corta también son inhibidores naturales de la formación de biopelículas y especialmente el butirato, así que la suplementación con butirato dentro de este objetivo es muy adecuada.
Es importante en las disminuciones inducidas, o sea, por las disminuciones de ácidos grasos de cadena corta inducidas por antibióticos, se correlacionan con una mayor colonización gastrointestinal de cándida. Y parece ser, y esto es muy importante, que cuando estamos dando antibiótico ya sabemos que debemos dar un probiótico para evitar esa candidiasis, ¿no? Pero si además añadimos butirato, la formación de biofilms se va a dificultar mucho más por parte de esa cándida. Así que tanto durante como después, una de las estrategias para que no forme biofilm cándida es el aporte de butirato. Ácidos grasos de cadena corta en general, butirato en particular. Otro agente interesante que lo usamos para muchas otras cosas, pero que igual no es tan conocido para esto, otro agente disruptor de la biopelícula es la N-acetilcisteína, el NAC. También tiene esta acción. Otra de las estrategias sería interferir en la comunicación célula-célula, es decir, que usemos alguna estrategia que impida esa comunicación. Ahí podemos plantearnos la búsqueda pues, con biorresonancia, con estimulaciones, y hay búsquedas farmacológicas en este camino. Disminuir la fijación a superficies a través de agentes quelantes, por ejemplo, el exceso de hierro, de disponibilidad de hierro, es muy favorecedor de la formación de biofilm. Así que quelar ese hierro, sacar esos materiales de ese medio, va a impedir la adhesión de determinados microorganismos. No es para todos. Aquí un ejemplo sería las pseudomonas, ¿vale? Romper su estructura multicelular. La multicelularidad del biofilm le da muchas ventajas. Entonces, si rompemos esto, como os decía antes, ¿no? el propio sistema inmune del cuerpo y el resto de microbiota se pueden encargar de resolver la situación. Algunos antibióticos parecen inhibir la síntesis de polisacáridos y esos polisacáridos que formaban estas estructuras, y de esta manera degradarían la protección de la superficie del biofilm. Personalmente lo veo un poco pobre porque es como ir tocando la superficie usando antibiótico. Prefiero otro tipo de trabajos de señalización, de recolocar toda la comunidad, en fin. Cambios en el medio ambiente a través de inhibición competitiva por otras bacterias o incremento de la tensión de oxígeno. Esto, bueno, es en otros contextos, personalmente, y en el tema de microbiota intestinal por ahí no. Los cambios en el medio ambiente sí, evidentemente, si yo limpio de tóxicos ese medio, voy a dificultar, o sea, no les voy a poner en bandeja que sigan creciendo determinados patógenos, ¿no? Inhibidores no enzimáticos como las furanonas, ahí no tengo ni idea cómo está la investigación porque se estaban buscando en moléculas que pudieran producir ese efecto, porque las furanonas son muy tóxicas, son extremadamente tóxicas, entonces sí funcionan para esto, pero son extremadamente tóxicas. Y inhibidores enzimáticos como el triclosan. Y, por último, las intervenciones terapéuticas centradas en restaurar el biofilm del huésped, como el uso de probióticos que puede producir biopelículas con éxito y superar a las del patógeno. Es decir, yo también me puedo dirigir hacia la microbiota de homeostasis y lograr que el equilibrio de esa microbiota logre pues reducir estos biofilms. Pienso que es cuestión de combinar varias de esas estrategias según el momento, la evolución, la situación y la persona.